Pues buenas tardes, de nuevo nos volvemos a saludar dentro de este diplomado, donde pues me toca hoy y mañana platicar con ustedes el tema del procedimiento de remoción de consejerías de los OPLES. La verdad es que es un tema muy importante, en el que se conjunta pues lo político y lo técnico. Hay que decirlo así. Y desde luego las consideraciones que voy a hacer son desde la perspectiva jurídica, ¿no? No me corresponde a mí hacerlo desde la parte política y mucho menos desde la parte de los partidos políticos, porque además eso lo ignoro. O sea, ¿por qué deciden presentar procedimientos de remoción o no? Pues esa es una decisión de ellos. Pero sí creo que podremos platicar algunas cuestiones que puedan ser interesantes del procedimiento, de las causas y, si me permiten decirlo así, también un poco pues de la experiencia, de lo que me ha tocado ver o de los procedimientos que me tocaron de mi otra vida, decía yo, en mi vida de consejero, de cuando pidieron mi remoción. Y yo empezaría diciendo esto, ¿no? A lo mejor alguien de ustedes se preocupa o se sorprende o le parece inadecuado, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues, está diciendo ahí que lo intentaron remover. Sí, a ver, te voy a decir algo. Si tú eres consejera o consejero, y a lo mejor aquí tenemos a alguien que lo es o que lo ha sido, hay dos certezas, ¿no? La primera certeza es que después de que te nombren te van a impugnar. O sea, dalo por sentado. Así seas Norberto Bobbio, seas Sartori, seas Hannah Arendt, van a intentar tu remoción, van a impugnar tu nombramiento. Y la verdad es que allí, pues, no hay mucho que hacer, porque a final de cuentas, el nombramiento no es propio, o sea, uno no se nombra a sí mismo. No somos Napoleones que se autocoronan, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y ahí dependerá mucho, pues, de la robustez del acuerdo de nombramiento. No hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Por ejemplo, cuando son cuestiones de género que no se interpretaron adecuadamente, pues tampoco hay mucho para dónde hacerse. Y alguien de ustedes podrá decir, oiga, doctor, pero pues, imagínese, me remueven por algo que yo no hice, más bien, revocan mi nombramiento por algo que yo no hice, pues me están castigando. No, no es que te estén castigando, no es que estén diciendo que tú obraste inadecuadamente. Simplemente lo que están diciendo es que no, pues el procedimiento no fue el adecuado, no se verificaron adecuadamente las condiciones o, por ejemplo, pues fue un tema de paridad. Entonces, digamos que allí no hay mucho que hacer. Obviamente uno tiene que comparecer y dar sus razones y argumentar, estar al pendiente. O sea, vamos, no estoy diciendo que no le tome uno importancia. Claro que tiene uno que tomarle importancia. Lo que estoy diciendo es que no son cosas. Está pasando la magistrada, siempre saludarla, gente muy brillante. Es que me toca estar dando clase en el salón 1, pero aquí junto en el salón grande tenemos la presentación de un libro, entonces, bueno. Pero decía yo que lo que sucede es que ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Porque la responsabilidad no fue de uno, o sea, no fue uno quien hizo equivocadamente el nombramiento. Pero en el caso de la remoción, la verdad es que ahí sí tiene uno que enfocarlo desde otra perspectiva. Miren, yo decía hace un momento que debes tener la certeza como consejera, como consejero, que van a intentar tu remoción. ¿Por qué? Por una situación muy sencilla, porque tú vas a tomar decisiones que no les va a gustar a alguien, que van a ser incómodas. Una decisión que va a ser incómoda para un partido político, para un gobierno en turno, para algún colectivo, para alguna asociación, para algún ciudadano, necesariamente. Tú no puedes esperar que todas tus decisiones las vayan a aplaudir y las vayan a ver bien. No, la realidad es que no. Entonces, si tú crees que como consejero o como consejera puedes tomar decisiones que le van a gustar a todo mundo, déjame decirte que eso es absolutamente imposible. Porque hasta cuando no decides, a alguien le puede incomodar. ¿Me van siguiendo? Entonces, cualquier determinación que tú tomes puede ser mal vista, puede ser considerada inadecuada, incómoda, y entonces vamos a pedir la remoción. Es más, hasta por alguna intervención que tú tengas dentro de las sesiones,
algo que a un representante de partido le parezca una expresión inadecuada, pues pueden intentar tu remoción. Entonces, yo te diría que no te preocupes, mejor ocúpate. Cuando me refiero a que te ocupes, a lo que me refiero es a que tengas cuidado en el desempeño de tu función, ¿no? O sea, que la desempeñes sí a cabalidad, sí en plenitud, pero con la máxima responsabilidad, porque de otra manera ni siquiera vas a tener claro de qué fue lo que sucedió. Vamos a ver, seguramente no hoy, pero sí mañana, algunos casos de remoción de consejerías donde como que el argumento fue de defensa, pues no era mi comisión, era la comisión del de enfrente. Pues sí, pero lo votó usted en Consejo General. Pues es que la comisión dijo que estaba bien. Entonces, cuando leo una de esas cosas, yo me acuerdo lo que nos decían las mamás, ¿no? O sea, si fulanito se avienta de un puente, tú también te avientas, ¿no? ¿Se acuerdan que luego decían esa frase? Pues eso no lo podemos decir en una defensa, ¿no? Pues es que la comisión dijo, no, a ver, hay que desempeñar a cabalidad el encargo y hay que desempeñarlo con dos elementos que a mí me parecen fundamentales. Y cuando digo a mí me parecen fundamentales, ojo, ojo, no lo estoy diciendo desde la perspectiva de yo vengo a decirles, no, estoy hablando de mi experiencia. A lo mejor me levanta la mano el compañero Pablo César y me dice, está usted totalmente equivocado, esos no son los elementos fundamentales, está bien. Y lo aceptaré cumplidamente, pero desde mi experiencia, tan limitada como la de cualquier ser humano, hay dos cuestiones que necesita todo consejero o toda consejera electoral. La primera se llama valor. No puedes ser un buen consejero o una buena consejera electoral si no tienes valor, porque te van a presionar. A ver, yo no me quedé calvo nada más por genética. O sea, claro que te van a presionar. No puedes esperar que a lo largo de tu consejería nunca te van a presionar, no, todos te van a tratar con respeto, no, jamás te van a aventar una caricatura criticándote, no, jamás se va a enojar un político contigo, no, vas a ser monedita de oro. Eso no sucede. Créanme que no sucede. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que tienes que prepararte. Y por prepararte me refiero, bueno, sí que tome nuestros diplomados, que bueno que los tomes, pero me refiero esencialmente a que estudies los asuntos que se van a subir a discusión, los asuntos en los que se tiene que tomar una decisión, que los estudies. No es lo mismo que te equivoques por una cuestión de criterio, porque hiciste una interpretación que después los tribunales estimaron que no era la adecuada. No es que te equivoques por eso, a que te equivoques por ignorancia, por falta de preparación, por descuido. No es lo mismo. Un consejero o una consejera no pueden ser descuidados. Alguien de aquí podrá levantar la mano y decirme, bueno, doctor, pero pues, para eso tienen asesores y asesoras, ¿no? Sí, no, mire, que el consejero ande echando su cafecito y en otras cosas. Y para que sus asesores les cuiden la espalda. Te voy a decir una cosa. El que vota eres tú. Quien toma la decisión eres tú. El que firma eres tú. La responsabilidad va sobre ti. Dicho de otra manera, tú no puedes decir, pues es que el asesor me dijo, pues es que la directora me dijo que estaba chido. No, no, perdón, a ver, usted es el que votó. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que dedicarle tiempo, que tienes que estudiar los temas, que tienes que clavarte en ellos, que en ocasiones tienes que pedirle a la gente, a ver, vamos a estudiar este asunto, a ver, este proyecto de reglamento, a ver, este proyecto de acuerdo, no entiendo esto, falta esto está mal visto, no comulgo con esto, vamos. Ojo, no en un afán de enchinchar, sino en un afán de que, señor director ejecutivo, señora secretaria ejecutiva, ayúdeme a tomar la mejor decisión, deme la información necesaria, responda a mis dudas, porque el día de mañana quien pone la cara soy yo. Por eso decía yo que parte del salario que te pagan como consejero o como consejero es por poner la cara y no porque esté bonita, que en mi caso sí lo está, sino porque es quien toma únicamente las decisiones y quien tiene que argumentarlas y dar razones, ¿no? Digo, esto es así, pues. Entonces, si tú crees que ser consejero o consejero simplemente es voltear a ver el tabulador, pedir que te den una oficinota y un carrote, no, déjame decirte que no es así y que hay otras formas más relajadas para obtener ese tipo de premios. Por lo tanto, regreso a mi comentario inicial. De que te van a intentar el procedimiento de remoción de consejerías, te lo van a intentar.
No te preocupes, puedes estar seguro. Ocúpate de tomar bien tus decisiones. Ocúpate de cuidar la manera en la que procesas los asuntos. Ocúpate de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero que no te preocupe lo que de todos modos sabes que va a suceder. Ahora, la remoción de consejerías de lo que conocemos como el derecho disciplinario, ¿no? O sea, es parte del derecho disciplinario. ¿Está el controlito? ¿Dónde está? Forma parte del derecho disciplinario. Eso quiere decir que deben cumplirse ciertas reglas que derivan del derecho penal, ¿no? Lo primero de ellos es la cuestión del tipo. Para que te destituyan, debe haber una causa. O sea, para que te remuevan como consejero, debe haber una causa. Y esa causa debe estar prevista en ley, porque es, insisto, derecho disciplinario. No es de otra manera. Por lo tanto, la conducta debe de encuadrar en una serie de supuestos legales. Estos supuestos legales los empezamos a ver aquí, los estamos proyectando en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo tanto, no pueden destituir a un consejero porque, pues es que, no sé, vio fue un consejero del INE. No, pues es que no me gusta cómo viste. No, pues es que yo creo que es de tal postura ideológica o epistemológica. Tiene que haber una causa y esas causas están legalmente previstas, lo cual quiere decir que para que se dé una remoción se tienen que conjuntar dos elementos. El primero de ellos es que se acrediten los elementos del tipo. Esto es como en la materia penal. Que se acrediten los elementos del tipo. Si no se acreditan los elementos del tipo, no puede haber remoción. Esto es así de sencillo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que haya elementos probatorios. No se puede remover a una consejería nomás porque, pues es que un partido sospecha. Pues es que tal gobernador me dijo que cree que no. Tiene que haber elementos probatorios. Porque, insisto, esta es una cuestión de derecho disciplinario. Fíjate bien, estás afectando el derecho político electoral de una persona a desempeñar un encargo público, específicamente a desempeñar un cargo electoral. Es una afectación de derechos. Y un derecho no se puede afectar nomás porque me cayó gordo, no me pareció, pues es que yo creo que, ¿no? Sino que tiene que ser en virtud de que se violenta de manera grave el ordenamiento jurídico. ¿Ok? Entonces, tenemos que observar eso. Lo segundo que tenemos que observar es que no es la única, o sea, la destitución no es la única responsabilidad que se le puede imputar a un consejero o una consejera. Puede haber responsabilidades económicas. Por ejemplo, si causa un daño patrimonial, ¿no? Si causa un daño patrimonial al instituto, pues puede haber un procedimiento para efecto de, no de destituirlo, pero sí de resarcir ese daño patrimonial. Pensemos lo siguiente, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muchos trabajos pues nos dan estos elementos, ¿no? Aquí tengo la computadora de la... Bueno, entonces, supongan que un consejero o una consejera pues se le da una computadora para trabajar, ¿no? Y se la llevó a su casa, a tal lado, o se iba saliendo de tal parte, se cayó y se rompió. Bueno, pues seguramente tiene que resarcir el daño. Ahora, ¿la vamos o lo vamos a destituir por eso? Me parece un poco exagerado, ¿no? O sea, es llevar las cosas demasiado lejos y además es abaratar los supuestos de la destitución del encargo. Por lo tanto, insisto, no es el único, no son las únicas responsabilidades a las que puede estar sujeto una consejera o un consejero del otro. Además, esto va a depender, o sea, estos otros procedimientos que son los que no vamos a ver, depende de la legislación de cada entidad, ¿no? De las leyes de responsabilidades o de las leyes en materia de correcto uso de manejo de recursos que pueda haber en cada entidad. Entonces, bueno, simplemente eso lo dejaría hasta ahí. Por lo tanto, para que opere la remoción, se tienen que acreditar plenamente los elementos del supuesto legal, o sea, del tipo, que es lo que vamos a empezar a ver ahorita,
Y desde luego eso, o sea, tiene que haber elementos probatorios. No pueden ser meras suposiciones, mero yo creo, mero supongo que. ¿Ok? Bueno, ¿quién me puede ayudar a leer la primera viñeta, por favor? Adelante, Mayra. Es artículo 102 de la LEGIPE. Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros. Muchas gracias, Mayra. A ver, vamos a ir viendo los supuestos del tipo, ¿no? Nos vamos a ir deteniendo un poquito en ellos. Realizar conductas, o sea, que haga algo, ¿no? Una conducta. Esto es entonces algo observable, algo constatable. Eso quiere decir que no puede ser, pues es que a lo mejor pensó, es que supuso, es que una conversación con su compadre. No, no, a ver, realizar conductas. O sea, esto quiere decir que tiene que ser algo observable. Por lo mismo, algo que se pueda probar. Ya más adelante vamos a ver, seguramente al final de la sesión de hoy o iniciándola de mañana, las pruebas que se admiten. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por el momento quedémonos con la idea de que tiene que ser algo observable, que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral. A ver, uno de los elementos fundamentales del sistema electoral mexicano es que contamos con autoridades independientes e imparciales. Alguien de ustedes me dirá, ¿y autónomas? Sí, pero a ver. La autonomía no es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, los soples no son autónomos porque está en su esencia ser autónomos, no. Son autónomos porque lo que queremos es tutelar esto, la independencia, la imparcialidad. ¿Qué quiere decir independencia e imparcialidad? Independencia quiere decir que no está sujeto a las instrucciones, a las decisiones, a las órdenes de otro órgano o de un partido político o de un político o una política o de un grupo económico. O sea, que el órgano es independiente de cualquier tipo de poder, porque puede ser poder político, puede ser poder económico, puede ser poder mediático, puede ser poder religioso, ¿no? O sea, la independencia de estos poderes. Y la independencia es eso, no los obedezco. A ver, la independencia no es sinónimo de me peleo y les canto un tiro y nos vemos a la salida. No, eso es otra cosa. No, la independencia es no sigo órdenes. No permito que me des órdenes y no sigo órdenes. Esa es la independencia. Y la imparcialidad quiere decir que tú decidas sin pretender favorecer o perjudicar a alguien. Alguien de ustedes me podría decir ahorita, bueno, doctor, pero pues, a ver, aquí en mi estado, mi OPLE no resuelve ningún asunto, ni peces ni poses. Nomás instruimos y resuelve el tribunal. Entonces, pues eso de la imparcialidad a mí no me aplica. No, sí, también te aplica. ¿Por qué? Porque tú tomas decisiones, por ejemplo, se otorga registro a un partido político local, para una coalición, para una candidatura común. Y entonces la imparcialidad ahí se refleja, ahí se debe de reflejar, en que no se pretenda favorecer a alguien. Esa es la imparcialidad. Ahora, la independencia y la imparcialidad son atributos del órgano como tal, eso es cierto, pero también deben ser atributos de la persona en lo individual. Igual, miren, esto sí es súper complicado. La independencia de carácter, la imparcialidad, son actitudes. Y esas no se compran en una tienda. Esas no se adquieren por más doctorados y postdoctorados que tengas. Puedes no tener formación académica y ser imparcial e independiente. O puedes tener la mejor formación que se te ocurra y no ser ni imparcial ni independiente, porque no es una cuestión de conocimientos, es una cuestión de actitud. Hay gente a la que no se le da la independencia y la imparcialidad, no se les da. Entonces, pues esas personas que reconozcan esto y no aspiren a ser consejeras.
Lo digo en buen plan. O sea, ¿está usted limitando derechos? No, te estoy invitando a que te conozcas. ¿Te da miedo la independencia de criterio? ¿Te da miedo tomar decisiones? ¿Te preocupa que las puedan ver mal? Bueno, a lo mejor dedícate a otra cosa. O sí dedícate a lo electoral, pero no a buscar una, pero no a las consejerías, porque este es el atributo más importante, no solo del órgano, sino de la persona, ser independiente y ser imparcial. Eso sí se debe de pedir de un consejero o de una consejera, que sean independientes e imparciales, lo cual implica lo que yo decía hace un rato, valor. Nada más que el valor no es una obligación, o sea, no todos tenemos que tener valor, no, no es una obligación. Eh, 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 Ahora, la independencia y la imparcialidad, la cuestión es que esto solo se puede apreciar a partir de las conductas. A ver, si alguien me dice, no, doctor, yo sé mucho derecho civil, bueno, pues se le aplica un examen y ahí se verifica si sabe derecho civil o no. ¿Estamos de acuerdo? Pero alguien no puede decir yo soy independiente o imparcial y créanme porque lo estoy diciendo. No, eso se demuestra pues, con tus acciones. Tan, tan. O sea, en los espacios donde hayas estado, donde hayas tenido que desempeñar funciones que exijan esta independencia e imparcialidad, pues cómo se ha comportado. A ver, esta persona ya fue consejera distrital, ya fue consejera municipal, ¿cómo se comportó? ¿Cómo votó? ¿Cómo fueron sus acciones? ¿Cómo fueron sus expresiones? ¿Reflejaron independencia e imparcialidad? E insisto, estas tienen que ser conductas observables, porque tampoco puede ser simplemente un tema de, no, pues es que, fíjese, en su mismo salón iba fulano de tal que es político de tal partido, ¿no? Y si alguien me sacara a mí esa aseveración, diría, pues sí, y también fulana que es política de este otro partido. Sí, también Perengano que está con este otro. Sí, también Sutana. A ver, o sea, no es un tema de con quién te han tomado la foto. Es un tema de cómo decides. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Por lo tanto, se tiene que probar que en su acción como consejera o como consejero no ha sido imparcial, no ha sido independiente o ha puesto en riesgo, como lo vamos a ver en un caso, ha puesto en riesgo esa independencia o esa imparcialidad. Aun cuando, por ejemplo, por generar algún tipo de subordinación, aun cuando no se muestre un acto específico donde se haya dado esa afectación, pero puso riesgo. ¿Me van siguiendo? O sea, diríamos, este es un delito de riesgo. Bueno, no es delito, pues, pero ya ven que tenemos que aplicar un poquito la idea de lo penal. La segunda, por favor, ¿quién nos puede ayudar a leer? Adelante, Andrea. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. Muchas gracias. Y aquí permítanme remitirme a ese filósofo mexicano que creo que ya cité aquí, que fue Juan Gabriel. Lo que se ve no se juzga, ¿no? O sea, aquí es lo que se está pidiendo. Dice, notoria negligencia. ¿Qué es lo notorio? Lo que es evidente. Pues no llega a las sesiones de la comisión que preside. Mire, preside tal comisión y tiene un año que no sesiona y tienen 2 años que no liberan las minutas y los dictámenes. No. Cuando son las sesiones del consejo, mire, de las últimas 10 ha venido a 2 y las otras que no ha podido porque andaba en otros temas. Esa es notoria negligencia. Ineptitud, bueno, es que no sabe ni qué carambas es ser consejero. Quiere tomar decisiones que no le corresponden. Se rehúsa a tomar las que sí le corresponden. Descuido, la evidente falta de preparación. Vamos, y eso se nota, ¿no? O sea, tú te das cuenta cuando alguien no está preparado. Vas a una conferencia de derecho aeronáutico y el tipo que va y habla 2 minutos de derecho aeronáutico y lo demás habla de sus experiencias al volar en un avión. Bueno, ese tipo no conoce la materia, ¿no? Ahora, la verdad es que es un poquito difícil esto porque para ser consejero pasas por exámenes, ¿no? Exámenes de conocimientos. Pero una cosa es que tengas el conocimiento y otra cosa es que lo apliques o ejercites de manera adecuada el cargo. Y dice, en el desempeño de las funciones o labores que deba realizar. Eso quiere decir que tú tienes que estar muy atento, muy atenta como consejero, como consejera a
las atribuciones que tienes. Por eso, tú no puedes decir, o sea, para defenderte en un asunto, tú no puedes decir, bueno, sí, lo voté en Consejo General, pero pues es que la comisión tal ya lo subió así. Oiga, ¿y que usted no lo revisó? No, pues ¿cómo voy a poner en duda lo que dice la comisión? No, a ver, espérate, papá, es que sí lo... A ver, las comisiones elaboran proyectos de dictámenes, de acuerdos. Lo que te somete a la consideración la Secretaría Ejecutiva es un proyecto de acuerdo, pero es un proyecto. Tú decides, tú tienes que estudiar el asunto. A ver, yo sé, hablo un poquito por mi experiencia necesariamente limitada. Yo sé que el respeto a la comisión ajena es la paz. O sea, eso lo entiendo. Si la compañera Andrea y yo somos consejeros y Andrea preside una comisión y sube algo que a mí me parece que está equivocado, que no está bien hecho, o que faltó algo, yo me acerco con Andrea y le digo, oiga, consejera, con todo respeto, mira, estoy observando estos y estos y estos y estos elementos. Yo creo que hay que retrabajar esto, te ayudo, consejero. Ya si Andrea me da el avión y sube el proyecto, yo veo que siguen estos errores, estos problemas, yo tendré que decir una sesión, pero lo tendré que decir con toda educación. A ver, no comparto el proyecto que se somete a nuestra consideración porque me parece que A y B y C y D, con toda claridad, con toda puntualidad y con toda precisión, sin atacar a la persona, pero sí dejando claro lo que a mí no me parece. Para que el día de mañana, si esto deriva en una responsabilidad y me la quieran atacar también a mí, yo pueda decir, a ver, sí se votó por mayoría, pero miren, yo voté en contra por estas y estas y estas y estas razones. Oiga, pero, es lo que nos está poniendo aquí Andrea, oiga, pero, a ver, yo hice estas salvedades. Y seguramente ustedes ubican a Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Esta gran justice de la Corte Americana, a la que, por cierto, y ahí habiendo el comercial, le dedicamos el último programa, va a salir otro este viernes, digamos, el programa anterior, de nuestra serie de ¿Por qué leer A? Y hablamos de Ruth Bader Ginsburg. Bueno, ella se volvió famosa en la Corte Americana por sus disensos. De hecho, uno de sus libros de biografía se llama I Dissent, yo disiento. Y en mi época de consejero, me tocó un texto muy interesante que decía, ¿cómo disentir como Ruth Bader Ginsburg? Dicho de otra manera, ¿cómo hacer tus votos particulares como ella? Y planteaba una serie de elementos que a mí me sirvieron mucho. Ahora, igual y me mandan por un tubo y me dicen, doctor, a mí no me gustaron, está muy bien. Y yo lo respetaré. El primero era, no ataques a la persona. ¿Cómo es posible? No ataques a la persona. Lo segundo es, de ser posible, encuentra un punto de coincidencia con aquello con lo que estás en desacuerdo. Reconozco la valoración de las pruebas, reconozco el análisis profundo de los hechos, reconozco lo bien redactados que están los antecedentes, o sea, es casi imposible que no le veas algo bonito aunque no estés de acuerdo en el fondo. Dice, tercero, expresa con toda claridad tu disenso. O sea, no uses subterfugios, dilo con toda claridad. A mí me parece que esto está mal por estas y estas razones. Con toda claridad. Pero la claridad no está peleada con la educación. ¿Por qué razón? Porque Andrea y yo vamos a seguir siendo consejeros. Vamos a seguir participando y juntos. ¿Nos conviene generarnos mala sangre? La verdad es que no. ¿A la institución le conviene una guerra entre las consejerías? Tampoco. Pero eso no quiere decir que yo tengo que aceptar todo lo que suba a su comisión. Lo que quiere decir es que tengo que comportarme con la educación esperada, aun cuando disienta. Y bien dice Andrea, para eso están los votos concurrentes, los votos de minoría, los votos particulares. Y a veces tiene uno que hacer uso de ellos, ¿no? Ahora, ¿qué tanto uso de ellos? Pues ya cada quien. Es una decisión que cada quien toma. La siguiente, la tercera, quien nos la pueda leer, por favor. Bueno, déjenles platico algo, perdón, pero no más comentario al margen. Algunos votos particulares que yo formulé, después los hice conferencias. Alguno de esos después se volvió capítulo del libro. Porque te clavas en el tema, ¿no? Y vas profundizando. Y bueno, así va, así va. Muy bien, ahora sí, el tercero, quien nos lo pueda leer, por favor.
Adelante, Andrea. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos. A ver, hay ciertas decisiones donde el consejero o la consejera, aunque sean, digamos, el inicio de su competencia, no deba de participar. El ejemplo creo que será muy evidente para ustedes cuando puede afectar de alguna manera a una persona con la que tiene algún tipo de relación o amistad íntima. Ahora, aquí hay que ser muy precisos. Esa amistad íntima, o sea, si tú, no es amistad en Facebook, es lo que quiero decir, ¿no? No, pues es que lo tiene ahí en Facebook, se debe de excusar. Oiga, pero en mis Facebook tengo a 6,000 personas, o sea, quiere decir que de las 6,000 no puedo participar en ninguna. Sería un absurdo. Es amistad íntima, o sea, es amistad real. No es simplemente conocencia, pues es lo que quiero decir. Entonces, en esos nombramientos no debes de participar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues excusarte, ¿no? O sea, expresas ante el órgano, oigan, ¿sabe qué? Aquí no puedo participar. ¿Por qué? Porque es un asunto que tiene que ver con algún pariente mío sin límite de forma vertical, o tiene que ver no sé, con un tío, con un sobrino, con un primo. Entonces, ¿saben qué? No, ahí, es más, ni lo discutan en el anteplano enfrente de mí. Tomen la decisión que tengan que tomar y a mí ni me volteen a ver. Y entonces, públicamente en sesión se expresa la causa de la excusa. Oigan, me tengo que excusar de este asunto. ¿Por qué? Porque fíjese que en mi casa se la renta ese señor. Por poner un ejemplo. Entonces, hay que decir la causa. O sea, no basta con que digas, por favor, excúsenme. Porque tú tienes una obligación de participar, tú tienes una obligación de tomar decisiones, tú tienes una obligación de ejercer las atribuciones. Es absolutamente excepcional que no las ejerzas. Y para que no las ejerzas tienes que dar una causa. No simplemente es, por favor, excúseme. Sí, esto te excusado. No, se tiene que decir específicamente. Déjame abrir una ventana que no empezar por favor. Como que es un tema de la edad. Entonces, se tiene que expresar, punto. Y ya será el colegiado, o sea, el consejo, el que tome la decisión de si la excusa es procedente o no. Oiga, doctor, ¿y eso lo tengo que hacer en sesión pública? Sí. Oiga, y si mejor no llego a esa sesión, ¿para qué presento la excusa? Mejor simplemente no llego. No, a ver, doctor, no. Tienes que ser responsable. Tú tienes que ser responsable. Seguramente no es el único punto, en los demás vas a tener que votar, vas a tener que opinar, participar. Entonces, simplemente en eso te excusas, ya, tan, se acabó. No es una cuestión problemática. Ahora, esto nos puede empezar a presentar algunas dudas. Por ejemplo, un profesor o una profesora se debe excusar en automático porque en un asunto participa alguien que hace algunos años fue su alumno o su alumna. ¿Se tendrá que excusar? ¿Ustedes qué piensan? Dice Martín García, no. A ver, imagínense el siguiente caso. Tenemos una consejera que era profesora de preparatoria, ¿no? Y entonces en un asunto, pues ahí tiene que ver un muchacho que fue su alumno 6 meses. ¿Se tiene que excusar porque hay una amistad íntima? Yo creo que no, porque no existe esa amistad. Pero es que se conocen. Bueno, pues sí, a ver, miren, máxime cuando vivimos en lugares relativamente pequeños. Claro que entre todos nos conocemos. Claro que entre todos nos conocemos. Pero eso no quiere decir que haya una amistad íntima. Amistad íntima, ¿cuál es? Somos cuates, nos vamos a echar un café, nos vamos de vacaciones juntos, somos compadres. Esa es amistad íntima. La mera conocencia, perdón, pero quitemos el perdón, no es amistad íntima. María, ¿nos puedes leer la última que aparece aquí, por favor? Que habías levantado la mano. Sí. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes. A ver, voy a decir algo que espero no suene incómodo. No tengo la intención de molestar a nadie ni de incomodar a nadie, pero tengo el deber para con ustedes de ser muy claro y de decir las cosas. Ser consejero o consejera no te hace dueño de un pedacito del instituto. O sea, no puedes llegar como consejero o consejera y decir en la primera sesión, oiga, pues a mí me toca una dirección ejecutiva y 2 coordinaciones.
Oye, perdóname, a mí me toca porque yo soy consejero. No, señor, a usted no le toca ni madres, perdóneme el tecnicismo. A usted le toca cumplir sus atribuciones y cobrar sus emolumentos. Pero es lo único que le corresponde. Usted no es dueño de un poquito del instituto. Entonces, usted no puede decir, pues nombremos en tal área a mi compadre. Oiga, pero porque si no, yo no me lo voy a votar en contra. Pues me lo votas en contra, papá. Pero yo no voy a caer en ese acto, ¿no? Entonces, no puede un consejero o una consejera proceder a realizar nombramientos violentando las disposiciones normativas, brincándose las reglas. A ver, permítame poner un ejemplo muy sencillo. Hay que nombrar a un titular o a una titular de la coordinación de instrucción procesal. Muy bien. ¿Qué dice la ley electoral? Pues que debe ser abogado o abogada con 5 años de experiencia en lo electoral. Me estoy inventando, ¿no? No, pues mire, vamos a nombrar al abogado fulano. Oiga, pero ¿qué experiencia electoral tiene? Ah, bueno, pues es que ha votado. No, a ver, esa no es experiencia electoral, o sea, eso es ser ciudadano, ¿no? Pero esa no es experiencia electoral. No, pero mire, es súper inteligente, es muy brillante, me llevó mi divorcio y me lo ganó. A ver, perdón, papá, pero no se puede. Perdón, va en contra de la ley, va en contra del perfil del puesto, y eso va a redundar en un mal servicio público. Tan, ¿no? Entonces, a ver, el proceder a este tipo de nombramientos, de ascensos, de promociones, infringiendo la ley, infringiendo las disposiciones generales aplicables, yo hablé aquí de la ley, pero puede ser el Reglamento General de Elecciones, por ejemplo, puede ser el Reglamento Interior del OCLE. Implica una responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Implica una responsabilidad. Entonces, bien, la primera, ¿quién nos la puede leer, por favor? Adelante, Juan. Emitir opinión pública, perdón. Artículo 102 de la LEGIPE. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no haberse excusado del mismo. Gracias, Juan. Miren, de nueva cuenta, perdón, voy a platicar una experiencia personal. Luego hay quien se ha quejado, es que nos platica sus experiencias. Bueno, pero trato de que sean experiencias que tienen que ver con el tema, o sea, tampoco lo estoy cortando de una vez que cambió una llanta, ¿no? Pero se los platico porque a lo mejor puede ser ilustrativo. Cuando entro de consejero del Consejo General del OCLE, yo dije, bueno, pues esto hay que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y entonces me acerqué con algunas personas a quien yo reconocía, pues como gente con sapiencia, con experiencia, con horas de vuelo, a decirles, oye, ¿qué me sugieres? ¿Qué me aconsejas? Sobre todo, yo les preguntaba, ¿qué me recomiendas no hacer? ¿Qué errores tengo que evitar? No sé si les pase, pero habemos personas que preferimos que nos digan qué no hacer. O sea, como que nos ayuda eso, ¿no? Entonces me acerqué con un antiguo magistrado electoral. Ya no lo era, pero una persona a quien yo reconocía, pues, insisto, con horas de vuelo. Y le digo, oiga, pues, magistrado, ¿qué sugerencias me hace y sobre todo qué debo de evitar? Entonces me dijo algo que se me quedó muy grabado. Yo se los comparto, igual y no le sirve. Y si no le sirve, pues ya no le sirve. Me dijo, mire, maestro Babo, usted escucha a todos, reciba a todos, pero jamás adelante su criterio. Usted reciba a todos, escucha a todos, pero jamás adelante su criterio. Y a mí se me quedó muy grabado esta observación. Y entonces era algo que yo hacía. Y la verdad es que de repente era un poco, no diré divertido, pero curioso, ¿no? Porque pues, de repente recibías a un representante del partido, ¿no? Oiga, doctores, ¿qué tal y tal y tal? Los escuchas, les haces preguntas y todo. Y al final yo me quedaba así. Ok, muchas gracias por haber venido a platicar este tema. Si me quedan bien así como, o sea, como que usted una expresión, ¿no? Así como, gracias por haber venido, qué bueno, me ha parecido convincente, nada, ni madres. Pones cara de jugador de póker. Que no digan que anticipaste tu criterio. Y además, no hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo, es una cuestión de ética, no hay que hacerlo.
Claro, tú te vas formando tu criterio bajo la idea de la imparcialidad y la independencia, pero aunque ya lo tengas formado, no lo dices. No lo dices. No tienes por qué decirlo. Lo dices cuando votas. Y ahí sí lo dices y das tus razones. Pero o sea, se acabó. ¿Por qué razón? Porque si emites tu opinión en un asunto y después lo votas, te pueden remover. Ahora, alguien de ustedes me podría decir, oiga, doctor, yo vi que en un instituto pasó, pero pues es que le preguntaron al consejero. Es que llegaron los compañeros periodistas y le preguntaron a la consejera y la consejera opinó. A ver, ¿estamos hablando de causales de remoción de consejeros o de causales de despido de periodistas? Estamos hablando de causales de remoción de consejeros, ¿estamos de acuerdo? El periodista te puede preguntar lo que quiera. Tiene libertad de expresión y forma parte de la democracia y de la libertad de información. El periodista te puede preguntar lo que quiera. Vamos, el periodista puede llegar con un consejero o una consejera y decirle, oye, ¿usted por qué quiere? ¿Por quién va a votar? Pueden preguntar lo que quieran. La bronca no es lo que pregunten, la bronca es lo que contestas, papá. O sea, que se tiene que cuidar eres tú. Entonces, oigan, ¿y cómo piensan resolver este procedimiento sancionador? Oigan, ¿van ustedes a aprobar o no el convenio de coalición? O sea, la pregunta es constitucionalmente válida. La pregunta es pertinente, porque se están discutiendo esos temas públicamente. La pregunta no tiene problema. Quien tiene que ser cuidadoso eres tú en la respuesta. Entonces, pues a lo mejor tendrás que contestar, disculpe usted, no puedo opinar en virtud de que es un asunto que apenas vamos a conocer. ¿Cómo es posible? Siempre dicen eso. Bueno, pero es que no puedo decir otra cosa. A veces hasta puede uno decirles, mire, no puedo responder porque si adelanto mi opinión, ya no puedo votar en el asunto. Pero miren, acompáñenos en tal fecha porque allí se va a votar, ya. Más hasta casi que hasta puedes decir, miren, un día antes a la página del instituto subimos las convocatorias a sesión con los proyectos de acuerdo. Ahí pueden ver hasta el proyecto de acuerdo. Es que está usted limitando el acceso a la información por parte de la ciudadanía. No, porque no es una decisión tomada, ¿no? Tal no es una decisión tomada que lo que estás haciendo es evitar adelantar tu criterio. Entonces, insisto, el problema no está en que te pregunten, porque luego yo lo he escuchado, ay, pues es que me preguntaron, bueno, ¿para qué contestas? O sea, claro, tienes que contestar, pero puedes decir, perdón, no puedo adelantar mi criterio, perdón, no puedo opinar. Tan se acabó. Pues es que no les gustó la respuesta. Vuelvo a lo mismo. No puedes pretender, perdón que lo diga, pero sí que perdón, no puedes pretender ser consejero o consejero y siempre caer bien. No puedes pretender ser consejero o consejero y que siempre tus respuestas sean bien recibidas. Ni modo, hay que apechugar. Pero para eso quisiste ser consejera, ¿no? Para eso quisiste ser consejera. Entonces a veces hay que apechugar. Muy bien, la siguiente. ¿Quién nos lee Adelante, Karin. Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo. Oiga, pues, ¿dónde anda el consejero? ¿Quién sabe? Tiene 15 días que no viene. ¿Y dónde le han notificado? Pues no lo encontramos y no nos contesta el WhatsApp. ¿Cuenta? Pues es que estaba muy cansado. No nos avisó. Se fue de vacaciones a Rusia. Perdón. O sea, puede haber causas justificadas. Tiene una complejidad médica. Tiene que atender a una situación urgente de su familia. Bueno, es entendible, es justificado, es comprobable. Pero lo que no se puede hacer es abandonar el encargo. Eso es lo que no se puede hacer, abandonar el encargo. La última, por favor. Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el instituto. Para los efectos de este inciso, se considera violación grave aquella que añade los principios rectores de la elección de que se trate. Muchas gracias, Hazael. A ver, aquí hay varias cosas que observar. Primero, las anteriores, me parece que de alguna forma ya estaban, digamos, en las leyes electorales locales
anteriores a 2014, o sea, previas al nacimiento de los soples tal y como los conocemos. Porque si ustedes se fijan también, son como muy, vamos a decirlo así, genéricas, ¿no? Si ustedes seguramente las fueron observando, más allá de mi explicación, habrán notado que son muy similares, por ejemplo, a las causas de remoción de un juez o de una jueza. Digamos que no tienen mucha novedad. La causal novedosa, digámoslo así, a partir de hace 9 años, de 2014, es esta última. ¿Por qué razón? Porque esta atribución del INE de dictar lineamientos, reglas, criterios que deban aplicar los soples, esto nació hasta la reforma constitucional electoral de 2014. Esto no existía antes. Por lo tanto, esta no puede ser una causa de remoción antes, porque no era una atribución, no era una facultad que existiera. Pero a partir de 2014, ustedes saben que el INE se convierte en el órgano rector del sistema electoral nacional y que, si bien no es superior de los soples, sí puede emitir reglamentos o lineamientos en materias muy específicas que la propia Constitución señala. Por ejemplo, ¿en qué materias el INE expide lineamientos o disposiciones o criterios que tienen que aplicar los soples? ¿Quién me pone un ejemplo? Adelante, quien quiera. No se la sabe. Estoy seguro que sí. Rosa Isela, financiamiento. Aunque ese es más bien sí, por ejemplo, en el PRE, por ejemplo, para el diseño de la documentación y material electoral, por ejemplo, para encuestas y sondeos, por ejemplo, para observación electoral. Entonces, ahí hay toda una serie de disposiciones que el INE puede tomar, de hecho, que el INE toma, que los OPLES tienen que obedecer. Y cuando se violan de manera grave y reiterada, esto es, que dañan los principios rectores en la materia electoral, entonces cabe la posibilidad de una remoción. Y les voy a platicar un caso concreto. Y este era no así como si fuera cuento, ¿no? Este era un OPLE, escrutinio y cómputo, sí, claro. Este era un OPLE donde venían elecciones y tenían que diseñar la documentación y material electoral. Y tenían un problema en un ayuntamiento, en la elección de un ayuntamiento. ¿Por qué razón? Porque por situaciones que yo ignoro, ahora sí que el chisme completo no me lo sé, pero para efecto lo que voy a platicar, no es importante que nos lo sepamos completo. Como que para esa elección de ese ayuntamiento no hubo coaliciones. Y hubo varios, creo que eran como 5 o 6 candidaturas independientes, porque era de estos OPLES, como la mayoría, o de estas entidades como en la mayoría, donde puede haber tantas candidaturas independientes como ciudadanas o ciudadanos que cumplan con los requisitos. El chiste es que, digamos que la boleta no les quedaba conforme el modelo del INE. ¿Por qué razón? Por el tamaño de letra. O sea, digamos que de frente, pues apretada, pero te quedaba. Pero por atrás, por la vuelta, ya ves que tienes que poner cómo se integran las planillas completas. Ahora sí que era así como que Arial 4, ¿no? Entonces, yo necesito una lupa y para ver. Pero eso afecta el voto informado. O sea, no se puede hacer eso. Pues, ¿qué hacemos? Pues alguien pudo haber dicho, pues no importa, pues la hacemos más grandota, ¿no? O otro papel, a ver qué hacemos. Pero a alguien se le prende el foco y dice, no, a ver, tenemos que consultar con el INE. No van a consultar con el INE ni que nos la fueran a pagar. No las van a pagar ni nos las van a imprimir, pero ellos aprueban los lineamientos. Nosotros no nos podemos brincar los lineamientos. Tenemos que ir y imprimir los lineamientos. Punto, se acabó. Entonces, hay que hacer la consulta. Oye, INE, tenemos este problema. Entiendo que no lo hayas visto, es una circunstancia absolutamente irregular. A ver, hay que entender algo, o sea, el INE no puede verlo todo. ¿Por qué? Porque hay cosas que varían de legislación en legislación y hay cosas que se pueden presentar en una entidad o en otro lado que el INE no puede prever, no lo puede prever todo, o sea, hacen su trabajo, pero hay cosas que son imprevisibles, eso es lo que quiero decir. Bueno, entonces vas de la mano con las áreas técnicas del INE y resuelves el problema. Lo que no puedes hacer es brincártelos. Eso es lo que quiero decir. Lo que no puedes hacer es brincártelos. ¿Tienes un tema con el PRE? Pues ahorita lo resuelvo. A ver, no es como arrancar un bocho ahí directo, ¿no? O sea, no, perdón, esto no es así. Tienes que trabajarlo con el INE. En primer lugar, para que no te remuevan. Y en segundo lugar,
Porque el INE diseña estos lineamientos, criterios, reglamentos con una razón y con un sentido. Y además con un mandato de dotar de uniformidad a ciertos procedimientos del sistema electoral mexicano. Entonces, por eso no te los puedes brincar. Resuélvelo con ellos de la mano. Eso es lo que quiero decir. Ahora, yo sé que esto a veces es, o sea, es complejo, ¿no? En cuestiones muy operativas, muy técnicas, como este ejemplo que les acabo de poner, que créanme que no me lo inventé, de diseño de boletas. Pero si nos vamos al PREP, puta, el PREP es una cosa muy complicada, que además tiene que atender a una serie de complejidades propias, hasta de cuestiones que salen fuera del control de los institutos. Por ejemplo, la provisión del Internet o de la energía eléctrica. O sea, hay una serie de temas ahí que... Entonces, ¿qué tienes que hacer? Respetar los lineamientos. ¿Qué tienes que hacer cuando sientes que el lineamiento no da? Consultar. Sube al INE, lo digo en buen sentido, o sea, no es aventar la bolita, pero sube al INE a la decisión y construye la decisión junto con ellos. Bueno, estas son, diría, los principios rectores de la elección. Conocemos los principios, ¿no? Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Conocemos los principios de las elecciones, ¿no? Libres, auténticas y periódicas. Conocemos los principios del voto, libre, secreto, directo, personal e intransferible. O sea, a esos principios es a los que estamos hablando. Muy bien. Bueno. Vamos a empezar a hablar del procedimiento. A ver, el procedimiento de remoción, decía yo al inicio de esta peroración, es un procedimiento disciplinario. Pero es un procedimiento disciplinario que se desahoga, en el caso mexicano, en un estado de derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede ser una pesquisa. Perdón. Están hablando de tribunal. Que no puede ser una pesquisa, ¿no? Entonces no puede ser algo secreto. O sea, no es de que un día llegas a tu oficina y, oiga, le llegó un oficio ahí del IFE, a ver, que estás de removido. ¡Ay, carámbalos! Y ni me dijeron, no, pues es que fue secreto. No puede ser así. Se tiene que seguir un procedimiento donde se respeten las reglas del debido proceso o los principios del debido proceso que están en la Constitución. Y como es un procedimiento disciplinario, esto es, un procedimiento donde se manifiesta la potestad punitiva del Estado, se tienen que observar con mucho mayor cuidado, lo cual implica atender a estos elementos que tenemos aquí en la lámina. Primero, ¿quién me está denunciando? ¿Quién me está denunciando? No, pues es que alguien. ¿Cómo que alguien? No es que es información reservada. No, a ver, espérame. No. O sea, no es para mí, como persona denunciada, esa no es información reservada. A mí me tienes que decir quién me está denunciando. Pero usted no lo vaya a hacer público. No lo voy a hacer público. Pero a mí no me puedes... O sea, dentro de mis derechos de defensa está saber quién me está denunciando. Entonces no puede ser, pues ahí nos llegó una carta, mira ahí, y quién la firma, el amigo de la democracia. ¿No? O sea, ¿quién me está denunciando? O si se inició de oficio, que me hagan saber que se inició de oficio. ¿Qué hechos se están denunciando? O sea, ¿de qué conductas o de qué negligencias me están acusando? No, pues es que no le podemos decir, pero ¿por qué no me pueden decir? Es que eso es reservado. Eso no es reservado. Para mí, como persona denunciada, eso no es reservado. Me tienes que decir de qué me están denunciando. ¿Cuáles son las pruebas que sostienen la denuncia? ¿Qué elementos están haciendo llegar que sostienen la denuncia? Debo de tener la posibilidad de defenderme, de comparecer, de argumentar, de razonar, la posibilidad de ofrecer pruebas de descargo, o en su caso de, pues, hacer una serie de consideraciones respecto a las pruebas que presentan en mi contra. No, pues es que, mire, presentando esta captura de WhatsApp, yo puedo tener la posibilidad de decir, a ver, esa es prueba ilícita. ¿Cómo la obtuvieron? No, pues dicen que alguien se las hizo llegar. Esa es prueba ilícita y no se puede valorar. Oiga, pues es que usted lo que puede es ofrecer pruebas. Sí, puedo ofrecer pruebas, pero también puedo manifestar respecto a las pruebas de la contraria, ¿no? El derecho a alegar y, desde luego, la posibilidad a impugnar. Por último, o sea, a impugnar, que como veremos puede ser, por ejemplo, por medio de un JDC. Y, desde luego, derecho a una defensa letrada. ¿A qué quiero decir derecho a una defensa letrada? A que contrate un abogado o una abogada.
No, no, pues usted es abogado, defiéndese solo. No, yo puedo contratar a un abogado o una abogada para que me defienda. ¿Y a quién? A quien yo decida contratar. A quien yo decida contratar. Oiga, pero es que usted no tiene por qué opinar. Usted me va a instruir el procedimiento y usted va a resolverlo. Pero usted no debe de opinar acerca de a quién caramba estoy contratando yo para que me defienda. Esa es mi decisión. ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi decisión. El procedimiento de remoción. A ver, este es un procedimiento que sigue un poco esto que observamos mucho en lo electoral, que es la división entre la instrucción y la resolución. Todo proceso, y este es auténticamente un proceso, todo proceso, todo procedimiento tiene distintas etapas. La etapa postulatoria, que es, en este caso, pues la presentación de la denuncia y la contestación de la misma. La etapa probatoria, que es el ofrecimiento de las pruebas, la admisión y el desahogo de las mismas. La etapa preconclusiva, que son los alegatos. Y el juicio o resolución, que es la etapa final. La última etapa, la resolutiva, le compete al Consejo General del INE. Todo lo demás a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Porque es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral la que hace la instrucción. Entonces, es quien recibe la denuncia, en su caso, quien admite o desecha o previene, es quien ordena notificar y en su caso realiza la notificación o pide apoyo de un órgano desconcentrado del INE, es ante quien se realiza la audiencia, quien admite en su caso las pruebas y quien elabora un proyecto de resolución que se somete a la consideración del Consejo General del INE. Entonces, hay varias cosas aquí que tenemos que ver. Primera, como pueden observar ustedes, no participa la dirección jurídica del INE. Ahora, ciertamente en la reforma electoral aprobada ayer por el Senado, entiendo, pero pendiente de publicación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se fusiona con la dirección jurídica. Entonces, bueno, pero vamos, eso todavía no se ha publicado, pero se los voy a adelantar, ¿no? Para que lo traigan ahí en el radar. Es importante observar que no es el órgano instructor quien decide. No es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ni tampoco será la dirección jurídica quienes resuelvan acerca de la destitución de la consejería. Tampoco es una comisión del Consejo General. Ah, sí, pues la comisión de vinculación con los hombres, pues esa que decida, ¿no? No, vamos, eso no tiene ni que opinar. Tampoco es el presidente o la presidenta del Consejo General. ¿Quién resuelve? Es el Consejo General del INE. Es el Consejo General del INE el que decide. Tampoco interviene para nada el Consejo Local del INE. Es el Consejo General. ¿Por cuántos votos? Por 8. Oiga, pero 7 ya dan mayoría. Por 8. Oye, es que no estaban los 11, estaban 10. 8. 8 es 8. ¿Sí me van siguiendo? 8 es 8. 8 no es 7. 8 es 8. ¿Por qué es el Consejo General del INE el que resuelve? Creo que la razón será muy evidente para ustedes. ¿Por qué? Porque es el INE quien decide la destitución. El Consejo General del INE, perdón. Sí, es por esa razón que están pensando. ¿Cuál es? A ver. Dale, Laura. ¿Será porque es como el símil del Pleno de la Corte? No, no iría por ahí. Es porque lo dice Martín. A ver, Luis Alberto, adelante. Porque ellos aprobaron la elección de... Exacto, y Luis Alberto y Martín y Juan tienen toda la razón. Es porque es el Consejo General quien designó a las consejerías. Entonces, ahora sí que quien puede lo más, puede lo menos. Quien designó puede destituir. Y solamente ellos podrían. No podría ser un órgano inferior. Y dentro del INE no hay ningún otro órgano superior. Entonces, ¿quién debe ser? Es el Consejo General. Ahora, a lo mejor alguien de ustedes diría, oiga, doctor, ¿no cree que sería mejor que quien instruyera fuera el INE, pero resolviera el Tribunal Electoral? Yo creo que no, por esta razón que veíamos aquí adelante, por la posibilidad de impugnar. Entonces, en este modelo es el INE, el Consejo General del INE, quien decide, y las personas mantienen la posibilidad de realizar una impugnación. Entonces, se respetan, me parece, las reglas, los principios del debido proceso. ¿Cómo puede iniciar el procedimiento de destitución?
La forma más común es la segunda, es a petición de parte. Puede ser cualquier persona o partido, incluso persona física o moral. En la experiencia, en lo que podemos observar, en lo que hemos vivido, pues, o sea, como sistema electoral, lo que hemos observado es que normalmente quien inicia el procedimiento, quien presenta la queja, es un partido político. ¿Podría ser una persona individual? Sí. ¿Podría ser incluso una persona moral? Sí, pero normalmente son los partidos. Esto tiene mucha lógica, porque, pues, ¿quiénes son normalmente los afectados por una decisión de un órgano electoral? Pues un partido político. O sea, vamos, tiene mucha lógica, ¿no? ¿Podría ser una persona física, cualquier otra? Sí. A veces han sido ciudadanos quienes presentan la solicitud de remoción. ¿Puede ser una persona moral? Sí. Y puede haber muchos casos. Pensemos, por ejemplo, en, no sé, una empresa a la que se le solicitó, perdón, parece que es de aquí. Una empresa a la que se le solicitó cierta información para un asunto, ¿no? Y se sintió incomodada y le pareció que el requerimiento era inadecuado y que... ¿Puedes solicitar la remoción? Pues sí, sí puedes solicitarla. Otra cosa es que proceda, pero de que pueden solicitarla, pueden solicitar. Ahora, también el INE puede, de oficio, iniciar el procedimiento de remoción. ¿Cuándo? Cuando algún órgano, instancia interna del INE o su propio funcionariado se perciba que existe alguna de los supuestos de remoción. O sea, que algún consejero o alguna consejera incurrió en alguno de los supuestos de remoción. Entonces, puede ser de oficio. Oiga, doctor, pero eso quiere decir que entonces los del INE son como nuestros policías. No, no son tus policías. O sea, a ver, no son tus pimamas que te van a andar cuidando. Pero es obvio, a ver, recordemos algo. Las elecciones locales son corresponsabilidad del OPLE respectivo con el INE. Es una corresponsabilidad. Por lo tanto, trabajas junto con ellos. Por lo tanto, se pueden dar cuenta si haces las cosas chuecas, ¿no? Si haces las cosas mal, pues claro, se van a dar cuenta. Ahora, entonces, si se dan cuenta de esta situación, pues se puede iniciar un procedimiento de oficio. Oiga, doctor, pero pues qué gacho, ¿no? Pues que no somos patitos. Ustedes en lo federal y yo en lo local. A ver, podemos ser cuates y llevarnos bien y trabajar juntos muy bien. Pero eso no quiere decir que yo te deba de solapar. Eso no quiere decir que yo, INE, órgano, por ejemplo, un órgano desconcentrado del INE, ponga en riesgo la elección porque pues no me quiero pelear contigo. Y además tampoco es que se trate de pelearse, pero si no haces las cosas bien, lo tengo que denunciar, punto, se acabó. Si estás haciendo mal el PREP, lo tengo que denunciar porque no voy a poner en riesgo la elección. Si estás procediendo a nombramientos chungos, chuecos de personas que no deben estar, pues lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque se está poniendo en riesgo la elección. Si estás incumpliendo con los lineamientos del INE, pues con mayor razón lo tengo que decir. ¿Me van siguiendo? Entonces, no es que se conviertan per se en policías, tampoco es que se conviertan en supervisores, pero es que se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de que no estás haciendo bien las cosas. Los requisitos de la denuncia. Primero, nombre del quejoso o denunciante. A ver, insisto, no se vale una denuncia firmada por el amigo de la democracia, la amiga de las elecciones. No, pues no. Oye, ¿quién trajo la denuncia? No, pues mire, la mandaron aquí con un chamaco que dice que alguien le dio 50 pesos para que dejara este papel aquí en la Oficialía de Paz. ¿Y quién la firma? No, pues ni firma trae. No, perdón. Porque es un derecho de la persona denunciada saber quién la acusa. Entonces, pues se necesita esta información. Oiga, pero es que yo no quiero que en el expediente se haga público. Esa es otra cosa. Aquí estamos hablando de los requisitos de la denuncia. Ese es el primer elemento. El segundo, pues un domicilio donde se le contacte a la persona para efecto de oír y recibir notificaciones. O sea, un elemento genérico de cualquier promoción. Tercero, los documentos necesarios, idóneos para identificarse o acreditar la personería. Esto no será exigible tratándose de integrantes del Consejo General, consejos, juntas locales ejecutivas o distritales del instituto. A ver, ¿qué es la personería? Que es un término muy técnico, jurídico, procesal.
La personería es cuando tú hablas el nombre de otra persona. Si yo digo que soy el representante legal de José Ángel, yo tengo que poder exhibir un documento, un poder que José Ángel me haya dado para que yo opere como su representante. Si yo digo que yo soy el representante legal de la empresa Plantas de México S.A.R.C.B., yo tengo que poder exhibir un documento donde diga que la asamblea de accionistas, que tenga que ser, nombró a Octavio Vado como su representante. O sea, no basta con que yo lo diga, ¿me van siguiendo? Tiene que haber un papel, un documento que lo diga. Ahora, en el caso de que quienes denuncien sean consejeras o consejeros del INE, de un consejo local o distrital o de una junta local o distrital del instituto, no se requerirá este documento. O sea, no se requerirá acreditar que efectivamente es consejera o consejero o integrante de la junta vocal, por ejemplo. ¿Por qué creen que no se va a requerir? ¿Por qué si yo digo que concurro en el nombre representando a otra persona, sí tengo que acreditar mi poder? Pero ¿por qué creen que no se requiere cuando se trata de alguno de estos funcionarios o funcionarias del INE? Claro, y tiene toda la razón Rosa Isela, pues porque ya sabe. A ver, ¿en qué archivo están los nombramientos de estas personas? Pues en el archivo del INE. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer si hay duda? Pues lo que tiene que hacer el compañero o la compañera instructora es pararse de su privado, ir a los archivos y revisar, ¿no? Si es que hay duda. O meterse a la página oficial del instituto. Entonces, en esos casos no es necesario acreditar. 4. La narración clara y expresa de los hechos en que basa la queja o la denuncia, así como los preceptos constitucionalmente violados. A ver, aquí hay algo que tenemos que comentar. Como en cualquier denuncia o demanda, los hechos que tú presentes tienes que poder tener elementos para probarlos. Si no tienes elementos para probarlos, entonces ¿para qué los pones? No, pues es que fíjese que un amigo me dijo, que un primo escuchó, que un compadre platicó, que la prima le dijo que escuchó a tal consejero decir tal cosa. Ok, ya está narrado en el hecho. Ok, ¿y cómo lo va a probar? No, pues es que el primo del amigo, del compañero, del compadre no quiere venir. Pero tiene usted que creerme. No, a ver, le creo si me ofrece pruebas. O si no me ofrece pruebas, perdón, pero no le puedo creer. ¿Cómo voy a sostener la destitución si no hay elementos probatorios? Es que está usted dudando de mí. No, a ver, no es que dude usted como ciudadana o ciudadano. Es más, puedo pensar que usted está obrando de buena fe, pero yo no puedo a alguien retirarle de un encargo si no hay elementos probatorios. O sea, ¿cómo le digo? No, pues es que el primo de un amigo, de una conocida, dice que usted tal vez dijo tal cosa en tal lugar. ¿Se notan el absurdo? Entonces, los hechos tienen que estar vinculados con elementos probatorios. La narración clara y expresa. A ver, miren, perdón lo que voy a decir. Dicen que el único pecado de una película es que aburra. Yo diré que el mayor pecado que puede cometer un abogado o una abogada es que no se le entienda. Porque no es posible, perdón, que ganes un pleito si no se te entiende. O sea, si el tribunal o el órgano, en este caso el Consejo General del INE, no te entiende porque mezclaste los hechos, porque los mezclas con apreciaciones, porque no narraste cronológicamente, si no cumpliste con las prevenciones para aclarar, si no se te entiende no puedes ganar. Perdón, pero esto es así de sencillo. Y señalar en su caso los preceptos presuntamente violentados. Dicho de otra manera, tú como denunciante tienes que exponer las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos con los requisitos. Ofrecer y aportar las pruebas con las que se cuenten. O en su caso mencionar las que habrán de requerirse, siempre que el denunciante acredite que la solicitó por escrito, al menos en los 5 días previos a la presentación de la queja, y no se le entregaron. Ustedes saben que esta es una regla general común de la parte procesal electoral, ¿no? ¿De qué pruebas podemos estar hablando? Por ejemplo, el acta de sesión. O sea, tú lo que quieres es probar que el consejero o la consejera votó un asunto que no debía de votar porque ya había expresado anteriormente su opinión. ¿Cómo lo vas a probar?
Fíjense el caso. Estás promoviendo la remoción de una consejera o de un consejero porque votó un asunto donde ya había expresado había anticipado su criterio. ¿Cómo lo vas a aprobar? Dígame, ¿cómo lo vas a aprobar? ¿Cómo se les ocurre que lo probemos? Dice Rosa Isela, con el acta de la sesión. Bueno, con el acta de la sesión que vas a aprobar. Que se votó, o sea, que la persona votó el asunto, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo vas a probar que había anticipado su criterio? A ver, alguien que nos ayude, además de Rosa Isela. O sea, porque con el acta de sesión acreditas que votó, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo acreditas que había anticipado el criterio? Adelante, Laura. ¿Con un proyecto? No, porque el proyecto simplemente lo somete a la Secretaría Ejecutiva, pero no el consejero o consejera que va a votar. Pruebas que había anticipado su criterio. ¿Quién más? Pablo, adelante. Puede ser ahí por el hecho de que de manera pública o en algún medio haya manifestado cómo iba a votar. Y Pablo tiene toda la razón. ¿Cómo? Por ejemplo, con una entrevista. Pensemos en el siguiente ejemplo. Pensemos que es una persona, es una consejera, un consejero que estamos en proceso electoral, ¿no? Y entonces se está tramitando, se ha presentado una solicitud de registro a una coalición. Y entonces llega un periodista y le pregunta, oiga, consejero, ¿van a aprobar o no la coalición? Y entonces el consejero empieza a contestar primero bien. Y dice, bueno, es un asunto que está en trámite. Hasta ahí debe haberse quedado. Pero dice, bueno, es un asunto que está en trámite, pero mire, dice que el convenio está mal por esto y esto y esto, y yo voy a votar en contra. Ya adelantó su criterio. ¿Estamos de acuerdo? Ya está diciendo que está mal el asunto, que viene chueco y que va a votar en contra. Bueno, ¿cómo pruebo eso? Pues con la entrevista. Por ejemplo, puede ser con una documental. Por ejemplo, puede ser con el video, o la transcripción, o el audio. Hay muchas distintas maneras. Entonces, a eso hace referencia esto, los elementos probatorios que estás acercando. Ahí, por ejemplo, para acreditar ese supuesto de remoción, tendrías que probar esas dos cosas. Primero, la existencia probar que anticipó su criterio y segunda, que votó el asunto. Ahora, ¿qué pasa si solamente pruebas que anticipó el criterio? ¿Se le va a destituir a ese consejero o consejera? Supongan que sí probé que dijo que iba a votar en contra, pero no pude probar porque no pedí el acta por la manga del chaleco. No probé que votó. ¿Lo van a destituir o no? ¿Lo van a destituir o no? A ver, ya no es para que estemos dormidos, ¿eh? ¿Lo van a destituir o no? A ver, Luis Alberto, ¿tú crees que lo van a destituir? ¿En ese supuesto? La destitución directa yo creo que no, sin embargo la prueba yo creo que bueno, sí se puede presentar aún por el acta, o por lo menos que se solicitó, que compruebe que había solicitado el acta de la sesión. No, pero a ver, el supuesto es el siguiente. El supuesto es, sí probaste que anticipó su criterio, pero no probaste que votó. ¿Van a destituir a la consejería? Yo pienso que no. Y Luis tiene toda la razón, porque se tienen que probar los dos elementos del tipo, que anticipó el criterio, es el primer elemento, y el segundo que lo votó. De igual manera, si lo único que pruebas es que votó, pero no pruebas que anticipó el criterio, pues entonces no lo van a destituir. Por eso digo que es muy importante aquí qué elementos probatorios se aportan. O sea, si tú simplemente dices, pues es que un compadre me dijo, que escuchó que dijo tal cosa, ok, ¿y qué elemento probatorio tiene? No, pues es que mi compadre no quiso ir con el notario para rendir el testimonio, pero tiene usted que creerle. Que además, mire, sí votó el asunto. Bueno, ok, está probando que votó el asunto, pero no está probando que anticipó el criterio. Se tienen que probar las dos cosas. Vuelvo a lo mismo. En el tipo se tiene que probar todo. Por lo tanto, cuando tú haces la denuncia, tienes que pensar en los hechos, pero tienes que pensar en el tipo.
Porque ¿cómo vas a probar los supuestos del tipo? La relación de las pruebas con cada uno de los hechos narrados en el escrito de queja o de denuncia. A ver, de cada circunstancia que estás diciendo, ¿cómo la vas a probar? Volvamos al ejemplo. Es que votó un asunto en donde había adelantado. A ver, otro más sencillo. Bueno, más bien, diverso. Es que votó en el nombramiento de consejeros de un órgano desconcentrado y en ese acto votó a favor de que lo integrara una hermana suya. Ok. Tienes que probar dos cosas, ¿estamos de acuerdo? Que la persona designada es su hermana, uno, y dos, que votó en esa designación. ¿Estamos de acuerdo que tienes que probar las dos cosas? ¿Sí? Ahora, ¿cómo pruebas que votó? Creo que es muy sencillo, con el acta de la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Con el acta de la sesión. No tiene mayor problema. O en su caso hasta con el video. Creo que no hay mayor problema. Pero ¿cómo pruebas que la persona es su hermana? ¿Cómo lo pruebas? Con las actas de nacimiento de ambos. Exacto, como dicen José Ángel y como dice Rosa Isela, es una cuestión documental con las actas de nacimiento. Con eso lo pruebas, punto, se acabó. La firma, autógrafo o huella dactilar. No se admiten quejas anónimas, insisto, nada de que el amigo de la democracia, ¿no? O el vengador de las elecciones, ¿no? Pues esos son nombres como de luchador, papá, o sea, no para este tipo de cosas. La firma autógrafa, pues es desde luego la firma de propia mano, o en su caso la huella dactilar para aquellas personas que no sepan firmar. Algunas reglas generales del procedimiento. Quien nos pueda leer esta lámina completa, por favor. Dale, Luis. Reglas generales. La falta de un requisito no esencial da lugar a una vista hasta por 3 días. Se cuentan días hábiles y las horas hábiles son entre las 9 y las 10 y las 18 horas. Perfectamente. Muchas gracias, Luis. A ver, hay requisitos que no se pueden suplir. Por ejemplo, fue una queja anónima, sin firma, sin nombre, sin domicilio, sin nada. Pues es que hay que prevenir. ¿Pero cómo prevengo? ¿A quién le prevengo? ¿En dónde le notifico? O sea, pues eso es un mero chisme, pues. Eso es un mero chisme. O sea, ahí no hay nada que hacer. Pero, por ejemplo, cuando falta algún requisito, oye, no anexaste, por ejemplo, el poder notarial, dices que eres representante de tal, no anexaste el poder notarial. Bueno, pues hay que anexarlo. Entonces, se puede dar un plazo de 3 días. Los dos elementos siguientes son muy importantes. A ver, el procedimiento de remoción, los días y horas son los hábiles y las horas son las hábiles entre las 9 y las 6 de la tarde. Esa es la regla general. Pero ahí les va una pregunta. Supongan que se trata de un procedimiento de remoción cuando el INE no está en proceso electoral. Por ejemplo, no sé, en las elecciones actuales del Estado de México y de Coahuila. El INE no está en proceso electoral. Pero el OPLE sí. El OPLE sí está en proceso electoral. ¿Se contarán todos los días y horas como hábiles? Vuelvo al ejemplo. Se está solicitando la remoción de una consejera o consejero de un OPLE. Ese OPLE está en proceso electoral. ¿Se contarán todos los días y horas como hábiles? Dice Mayra que sí, dice Naomi, Inés que sí. Muy bien. ¿Alguien más o alguien creía que no? Yo pienso que no. ¿Por qué, Luis? Porque el asunto no va ligado al proceso electoral. Ok. A ver, ahora les voy a cambiar la jugada. Supongan que el OPLE no está en proceso electoral, fuera de proceso. Pero el INE, que es quien instruye y resuelve, sí está en proceso electoral. ¿Todos los días y horas serán hábiles? O sea, el OPLE no está en proceso electoral. Es más, acaba de terminar. Pero el INE sí está en proceso. Y el INE es quien instruye y resuelve.
¿Todos los días y horas se deberán contar como hábiles? Unos dicen que no, otros dicen que sí, ya como que no fue tan claro. A ver, ahí les va la tercera pregunta. Tanto el INE como el OMPLE están en proceso electoral. ¿Todos los días y horas se contarán como hábiles? Dice Mayra que sí. La respuesta a las tres preguntas era no. La respuesta a las tres preguntas es no, que veo que Luis mueve la cabeza y dice que sí. Claro, no. ¿Por qué? Porque no es un acto propio del proceso electoral. A ver, ustedes saben que, claro, Andrea nos dice bien, Luis Alberto tiene toda la razón. Por eso Luis va a ser consejero y no lo van a remover al mes. Cuando nosotros decimos en proceso electoral todos los días y horas son hábiles, es una afirmación que tenemos que matizar. La afirmación correcta es en proceso electoral, para actos del proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Andrea lo está diciendo con diáfana claridad. Entonces, la afirmación correcta es en proceso electoral, para actos del proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. La remoción no es un acto propio del proceso electoral. No. Pero es que está derivada de que están haciendo mal las cosas. Estoy de acuerdo, pero no es un acto propio del proceso electoral. ¿No? Entonces, en las remociones siempre estamos hablando de días y horas hábiles. ¿Cuáles son los días y horas hábiles? De lunes a viernes y de 9 a 6 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? La improcedencia. ¿Cuándo puede ser, gracias Mayra, improcedente? Primero, por ejemplo, que se ostente la persona como consejera o consejero o integrante vamos, que el denunciado no sea consejera o consejero o presidente del consejo. Que no es. Por ejemplo, en ocasiones ha sucedido que concurren al INE a denunciar al secretario ejecutivo del OPLE de no sé qué carambas. ¿Y qué? A la directora ejecutiva de... ¿Y eso qué? Al coordinador de... ¿Y eso qué? Es que están haciendo mal las cosas. Bueno, puede ser que las estén haciendo mal, pero ya el nombre te lo dice. Procedimiento de remoción de consejerías. Caramba, el primer requisito está clarísimo. Tiene que ser consejero o consejera. Si no lo es, no lo puedes remover. O sea, no lo puedes remover en este procedimiento. Entonces alguien de aquí me levanta la mano y me dice, oiga, doctor, pero yo creo que eso está mal, porque, a ver, el señor secretario ejecutivo del Consejo General de UNOPLE o la señora secretaria ejecutiva del Consejo General de UNOPLE integran el consejo. Debería ser también posible que el INE lo removiera. Y yo lo que diré es lo siguiente. Claro, el señor secretario ejecutivo o la señora secretaria ejecutiva son integrantes del Consejo General del OPLE. Cumplen una función importantísima. Probablemente sea la chamba más delicada y más compleja dentro del OPLE, tal vez más que ser consejero o consejera. Pero, ¿quién lo nombró? ¿Quién nombra a las personas titulares de las secretarías ejecutivas de los consejos generales de los OPLES? ¿Quién las nombra? El Consejo General del OPLE. El del OPLE, no el Consejo General del INE. Y aquí la regla es, ¿quién te puede remover? ¿Quién te nombró? Entonces, ¿qué pasa si se presenta una denuncia contra el señor secretario o la señora secretaria ejecutiva? Pues no va a proceder. No va a proceder. Ah, pues es que ya lo están exonerando. No, o sea, simplemente que esta no es la puerta es la otra. Pues sí, pero es que en la otra lo van a defender. Bueno, si la resolución no te gusta, ya la impugnarás y ya el asunto irá a los tribunales. Pero no es el INE quien se debe de ocupar de estos asuntos. Tampoco cuando lo que se trata es de denunciar a una persona titular de una dirección ejecutiva de un OPLE o de una coordinación o de una unidad técnica de un OPLE. No es aquí, no es en esta puerta. Y a lo mejor alguien de ustedes me diría, oiga, doctor, pues eso es muy obvio. ¿Para qué nos lo explica? Ya el nombre de la figura nos lo dice, remoción de consejerías, y yo diré, es que sí se han presentado, es que sí se han intentado. Entonces, por eso, porque ya se ha intentado, prefiero mejor dejarlo claro.
Ahora, también hay otro elemento. Este procedimiento no sirve para remover a quien ya no está en el encargo. A ver, es que vuelvo a lo mismo, el nombre lo dice, procedimiento de remoción. ¿Cuál es el antecedente necesario de la remoción? ¿Cuál es el antecedente lógico de la remoción? Que esté en el cargo. Claro, o sea, es como en el divorcio. O sea, ¿cuál es el primer requisito para el divorcio? Pues estar casados. Si no estás casado no puede haber divorcio. Bueno, es que la típica que uno escucha tantas veces, ¿no? No, pues es que sí estamos casados. Ay, ¿cuándo se casaron? Bueno, es que tenemos ya 20 años viviendo juntos. No, perdón, eso no es un matrimonio. O sea, no estoy diciendo que esté mal o esté bien, simplemente no es un matrimonio. Para que haya un matrimonio tiene que haber un papelito, punto, se acabó. Si no hay ese papelito, no puede haber divorcio. Entonces, si la persona no fue nombrada, no puede haber remoción. Pero por lo mismo, si la persona ya dejó el encargo, tampoco puede haber remoción. O sea, si ya lo dejó porque feneció su periodo, si ya lo dejó porque renunció, ya no puede haber remoción. Porque no puedes remover a quien no desempeña el encargo. ¿Sí me van siguiendo? Vamos, parece verdades de perogrullo, pero hay que decirlas. Ahora, pregunta práctica. ¿Qué pasa si se inicia el procedimiento de remoción cuando la persona efectivamente es consejera, pero deja el encargo mientras está desahogando el procedimiento de remoción? Por ejemplo, lo denuncia cuando le faltan 3 semanas para acabar el encargo. No da tiempo a desahogar todo el procedimiento. El procedimiento puede seguir después de que dejó el encargo. El procedimiento puede seguir después de que dejó el encargo. Dice eso, Rosa Isela se sobresee, o sea, se muere. Pero a ver, Rosa Isela, pero cuando se le denunció si era consejero, ¿no debería poder seguir? Porque cuando se le denunció si era consejero. Pues no, porque, vuelvo a lo mismo, es remoción. Perdón, Luis, perdón, creo que ya te gané. Es remoción. O sea, ¿cuál es la sanción? Quitarle el cargo. Si ya no es, no se lo puedes quitar. Ahora, vamos a cambiarlo. Les voy a poner otro caso. Supongan que viene un procedimiento de designación de consejerías, ¿no? Entonces ya están en las últimas, ya está por nombrar el Consejo General del INE, pero en esos días se denuncia a una persona en procedimiento de remoción de consejerías, que no es consejera, sino secretaria ejecutiva del OPLE. ¿No ves que mientras están instruyendo el procedimiento y antes de dictar el sobreseimiento, que es lo que correspondería en primer momento, resulta que el Consejo General la nombró a esa persona consejera? ¿Puede continuar el procedimiento o no? O sea, te denuncia por hechos cometidos hoy que eres secretario ejecutivo, pero mañana ya te nombraron consejero. ¿Puedes seguir el procedimiento de remoción o no? Pero pues ya es consejero, ¿qué no el requisito para la remoción es que seas consejero? O sea, ya está en el encargo. Adelante, Mayra. No, porque los hechos por los cuales fue denunciado no ejercía el cargo de consejero, entonces no ha lugar bueno, es improcedente. Vaya. Y Mayra y Rosa Isela tienen toda la razón. O sea, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque los actos de los que se le están acusando, sean ciertos o no, fueron previos a ser consejero. Alguien de aquí me podría decir, pero ¿cómo es posible que a pesar de saber esto lo nombramos? Esa es otra discusión. No estamos hablando del nombramiento, estamos hablando de la remoción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que verlo así. Cuando la queja resulte frívola. ¿Cuándo es frívola? Primero, cuando la denuncia se busquen pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente, porque no se encuentran al amparo del derecho. A ver, inicio el procedimiento de remoción, pero yo no quiero que lo remuevan, yo nada más quiero que le llamen la atención. Inicio el procedimiento de remoción, pero no quiero que lo remuevan, solamente quiero que lo suspendan sin goce de sueldo.
Pues no, esto no sirve para esto. Pero es que no sirve para esto. O sea, ¿cuál es la sanción a la que se puede, la única sanción que se puede aplicar en este procedimiento es la remoción? No, yo nada más quería que le dieran un zape jurídico, no que lo destituyeran. Bueno, pues es que entonces este no es el camino. Este no es el camino. Dos, aquellos que se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten pruebas mínimas. A ver, el ejemplo típico es cuando agarran un machote. Vamos a denunciar a tal consejero. Sí, vamos a denunciar. Ok. Bueno, somos muy buenos para la política, pero no le sabemos al derecho. ¿Cómo le hacemos para hacer la denuncia? Mira, no te preocupes, yo tengo un cuate en Tamaulipas, él ya hizo un procedimiento, le voy a pedir que me la mande. Oye, fulano, mándame tu denuncia, que sí, como no, ahí te va por WhatsApp. A ver, aquí está, ya me llegó, te la mando al correo. Perfecto, firmamos y ahí va. Y entonces denuncian a una consejería de Oaxaca por actos cometidos en Tamaulipas. Ay, es que me equivoqué. Ay, es que quise decir mis polainas. No dijiste. O sea, ¿estás diciendo que obró mal el consejero de Oaxaca en las elecciones de Tamaulipas? ¿Te fijas? O sea, ¿te notas lo absurdo? Perdón que de repente me emocione, pero ¿qué quieren? Esta materia me gusta. O sea, me gusta lo electoral, o sea, ni modo. Perdón, pero no puedo dar una clase de electoral nada más así como, y fíjense que entonces, me apasionan estos temas. Aquellas que únicamente se fundamentan en notas de opinión periodística o de carácter noticioso que generalicen una situación sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. Por ejemplo, las filtraciones. Los periódicos suelen tener columnas de filtraciones o de chismes, ¿no? Que son columnas anónimas de las que se hace responsable, digamos, la mesa de redacción. Pero que son eso, son filtraciones, son lo que alguien escuchó al pasar, un chisme que alguien dijo. A ver, un chisme es algo que puede ser cierto, puede ser falso, pero que no hay forma de probarlo. ¿Estamos de acuerdo? Todo chisme, todo rumor, para funcionar como rumor, tiene que ser creíble. Por ejemplo, si alguien en este salón de clases dice, pues yo vi al doctor Vago que se estaba comprando un bisoñé allá en una tienda de pelucas, pues suena verosímil porque soy calvo. Podrían pensar que alguien haga eso, ¿no? Pero si, por ejemplo, alguien de ustedes dice, no, yo vi que el doctor Vago se peinó con un copete a Elvis Presley, ese no es un chisme creíble porque no están las circunstancias para poderse creer. ¿Estamos de acuerdo? El chisme político, para poderse creer, tiene que tener algo que suene verosímil. Pero puede serlo, puede no serlo. Entonces, denuncian a un consejero. ¿Por qué? Porque en la columna de chismes políticos, que a lo mejor así se llama del periódico local, dice que y vieron al consejero tal platicando con no sé quién en tal lugar. Ok, ¿y cuál es el elemento de prueba? Pues ahí está la nota. Esa nota es un chisme. O sea, no es que esté mal que el periódico lo haya publicado. Yo no le estoy echando lámina al periódico. Lo que estoy diciendo es que eso no prueba nada. ¿Me van siguiendo? Pues eso es un mero dicho, eso es un mero chisme, pero eso no acredita nada, per se. Bueno, a ver, voy a dejar hasta aquí porque nos piden dejar los salones con cierta antelación para la siguiente sesión. Entonces, bueno, tengo que hacerlo, pero además porque creo que tenemos buen tiempo como para que pasemos a preguntas, comentarios, reflexiones que ustedes quieran hacer. Mañana vamos a continuar con esto y vamos a ver también algunos casos. Ha habido varios casos de remoción, y yo hice una selección de los que me parecieron, digamos, los más representativos. No los vamos a ver todos porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero es que tampoco tiene caso que veamos todos. Vamos a ver alguna selección donde me parece que pueden ser representativos, sobre todo por el criterio que se fijó. Bueno, entonces, muy bien. ¿Quién quiere empezar con los comentarios, dudas, quejas, reflexiones? Tampoco se valen consultas, o sea, que me digan, oye, doctor, fíjese que a mí me denunciaron, aquí está, ¿cómo contesto este punto? No, tampoco, ¿no? Pero comentar, si a alguien ya le ha tocado ver una cuestión de este tipo, pues adelante. Entonces, quien quiera, por favor. Adelante, Pablo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes de nuevo.
La mía es una pregunta, más que nada por lo que nos comentaba de, pues de estas improcedencias, cuando era improcedente o cuando ya no se atendía, que por ejemplo dejaba en el encargo el consejero y pues ya no se seguía con eso. Pero mi pregunta es, ¿en el tribunal no han pretendido dictar alguna sentencia o a través del INE que se haga alguna resolución donde dicten de manera declarativa? Digo, porque en temas constitucionales, juzgados federales, tribunales federales, ya han empezado, digo, es una figura nueva, ya han empezado a dictar sentencias declarativas, aun cuando queda sin efectos el acto reclamado, cuestiones de amparo. Pero en el tribunal electoral no sería también viable para empezar a ver, pues, que ciertos servidores, o cuando, más bien estos consejeros, cuando ejercen el cargo, pues puedan decir ya al final, bueno, pues ya van a terminar mi encargo, pues hago cualquiera de estas acciones que me puedan remover, pero pues como ya voy para afuera, pues no me van a hacer nada. O sea, y tratar de evitar esto, o al menos, pues de que sea visible, pues para los demás, que si bien sí se incurrió en alguna de estas faltas, pues no se le pudo sancionar por cuestiones procesales, pero pues que de manera declarativa se diga, sí incurrió, pero por temas de procedimiento no pudimos removerlo. Qué buen comentario, Pablo. No, que yo sepa, no, porque el supuesto es justamente, a ver, toda sentencia debe tener un efecto útil. Voy a hablar un poquito como procesalista. Toda sentencia debe tener un efecto útil y el efecto tiene que ir respecto al objetivo propio del procedimiento. Si el objetivo es la remoción, pues si ya no está, pues ya. Ahora entiendo el contexto y el sentido de lo que tú comentas, pero yo no he visto ninguna. Ahora, eso no quiere decir que ya se fue limpio, porque si es una situación que puede dar lugar a una cuestión delictiva, pues puede presentarse una denuncia o alguna responsabilidad de tipo patrimonial que a lo mejor se tenga que tramitar aquí sí va a depender un poquito de la legislación local, ante el órgano interno de control o ante otra instancia, pues se puede proceder, ¿no? Pero digamos que en el de remoción no conozco ninguna que se vaya por donde tú estás comentando. Muy bien, ¿quién más? Nos quedan al menos 3 minutos más. ¿Quién más? Vamos a ver aquí en el chat. Consecuencia se da vista la FEDE. Bueno, ya no es FEDE, ahora es FICEL, pero depende, a lo mejor en este estado donde nos escribe Rosa puede ser FEDE todavía. Es que ya ven que cómo le han cambiado de nombre, ¿no? O sea, fue FEPADE, luego FEDE, ahora FICEL, pero luego hay días que en la mañana me dan, gracias Rosicela, nos lo precisa ella con claridad. Sí decía, esa puede ser la salvedad. Yo hablo de la federal y pues pueden volverla a cambiar, ¿no? Entonces sí, desde luego puede suceder esto. Muy bien, ¿quién más? Yo recuerdo un caso de no voy a decir el tribunal bien loco, porque ahorita voy a decir por qué no, donde un noble toma una decisión X, esta es impugnada, el tribunal electoral local revoca, pero además le pareció que había obrado de manera inadecuada el Consejo General al tomar esa decisión. Y entonces dio vista al INE, pidiéndole al INE, no quise usar la palabra instruyendo, pero sí diciéndole al INE que el INE iniciara de oficio el procedimiento de remoción. Esta sentencia fue impugnada ante la sala regional correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la revocó. Entonces ya, o sea, al revocar la sentencia del tribunal local, pues también revoca la vista, ¿no? Y pues ahí todo se quedó en eso. Muy bien. ¿Quién más? Gracias, Rosa Isela, por la precisión. ¿Quién más? Bueno, si no hubiera nada más, estamos, digamos, terminando con el tiempo que nos piden para adecuar el salón. Mañana vamos a ver casos, mañana vamos a analizar casos que creo que puede ser muy interesante. También los tiempos para las resoluciones. Entonces, bueno, si hubiera alguna otra duda, pues también la vemos el día de mañana. Mañana también voy a dar en la mañana una plática de las conferencias electorales acerca de oficialía electoral. Se pueden inscribir ahí en la cuenta de Twitter y de Facebook de la Escuela Judicial. Ahí aparece si les interesa el tema de oficialía electoral, que creo que es un tema muy técnico también, pero bien importante, pues por ahí les puede interesar.
Nos vemos el día de mañana. ¿Es a las 9 o a las 11 su conferencia? Es de 9 a 11, si no me equivoco. Para estar Bueno. atentos. Gracias, maestro. Nos vemos mañana, buena tarde. Gracias, maestro. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Que esté bien, doctor. Hasta mañana, doctor Octavio. Bonita tarde. Hasta mañana, doctor. Gracias.